Hola a todos, buenas tardes. Me encanta estar aquí para poderles compartir esto que me han pedido varias de las personas que muy amablemente me siguen en mis redes sociales, que es explicación sobre qué es el biomagnetismo. Y bueno, ahorita se los voy a explicar con una presentación que les he preparado con muchísimo gusto y les voy a compartir la pantalla para que sepan de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar. Y bueno, aquí estamos. Este es la presentación y le puse como título Hablemos del biomagnetismo. Bueno, yo soy Lourdes Martínez, aquí está una fotito que les compartí, aquí estoy yo, hace 5 años. Soy biomagnetista, soy alumna del doctor Isaac Goiz Durán, aquí está él, me están entregando mi certificado de participación en el curso de biomagnetismo que tomé con él. También tengo un estándar de competencias. Bueno, como comentario, él es hijo del doctor Isaac Goiz Durán también. Como comentario también tengo un estándar de competencias que se llama ECO 2017 y me autoriza para dar cursos tanto presenciales como en línea. Quería que lo supieran para que pues sepan un poquito con quién les está hablando, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a comenzar con la técnica del par biomagnético. Bueno, el doctor Goiz Durán define el par biomagnético como el conjunto de cargas, o sea, cargas negativas y positivas, es el conjunto de cargas que identifican una patología, o sea, una enfermedad. Estas son dos cargas principales, una de polaridad positiva y otra de polaridad negativa, que se forman por la alteración del pH de los órganos que la soportan y que están en resonancia vibracional y energética una de la otra. O sea, una se separan, por decirlo así, y una carga se va hacia lo negativo y otra hacia lo positivo, y entonces se crea una enfermedad, ¿sí? Es una técnica que consiste en la aplicación de los pares de imanes de polos opuestos, o sea, aquí les pongo el negativo y el positivo, de los polos opuestos en puntos diferentes del organismo. Este va para una parte y este va para otra. Hay veces que están en el mismo órgano, pero bueno, muchas veces se van hacia un órgano una o hacia un tejido, un sistema, y el otro para otro lado con el fin de regularizar los niveles del pH alterado que están generando el mal funcionamiento del que hablamos en algún órgano, glándula o sistema dentro del organismo. Bueno, ¿cómo funciona? El par biomagnético detecta distorsiones del pH de los órganos internos por medio de la aplicación de los campos magnéticos y de la respuesta muscular inteligente del organismo. La respuesta muscular inteligente se da cuando hacemos el test kinesiológico o el rastreo. Y no sé si hayan escuchado, pero es con lo que rastreamos, con lo que identificamos algún malestar en el organismo, donde como identificamos una distorsión en el pH precisamente. Nosotros con el biomagnetismo no vamos a tratar síntomas, tratamos la causa. Por eso no debemos de decir o de dar diagnósticos, porque no estamos tratando ningún síntoma, estamos tratando directamente con la causa. Cuando neutralizamos esa causa, el síntoma se desaparece, va poco a poco desapareciendo y el cuerpo empieza a funcionar de la mejor manera, o sea, se restablece. Un virus que está alojado en alguna parte del cuerpo siempre hace resonancia con una bacteria que se aloja en otra parte del cuerpo. Los virus están en acidosis y las bacterias están en alcalosis. Al polarizar los puntos, o sea, polarizar quiere decir que se ve el polo negativo, digo positivo si está en acidosis y polo negativo si está en alcalosis. Entonces, al polarizar esos puntos en donde se encuentran, esta acidosis y alcalosis, con las cargas correspondientes negativa y o positiva, al enfrentarse se despolarizan. O sea, al enfrentarse con otras cargas, que en este caso es de las cargas de los imanes, quedando un pH normal y los microorganismos patógenos se desaparecen al no poder existir en un medio neutro, ¿sí? Por eso ponemos los imanes, para despolarizar. Luego, el cuerpo, al recuperar su pH de 7.0 más menos 3 décimas, recupera su salud.
Y bueno, el par biomagnético sirve para despolarizar las zonas ácidas y zonas alcalinas que se encuentran en el organismo, como dijimos anteriormente, que están polarizadas, ¿no? A lo positivo y a lo negativo. Con el biomagnetismo tratamos un terreno alterado. Por ejemplo, estas zonas ácidas es un terreno alterado, son terrenos alterados. Las zonas alcalinas también son terrenos alterados. Entonces, estas son neutralizadas. Ya no va a haber acidosis ni alcalosis, no va a haber exceso de positivo y ni exceso de negativo, ¿sí? Se va a neutralizar. Con el par biomagnético buscamos estas zonas en el cuerpo, ¿sí? Que tienen alterado su pH hacia la acidez y hacia la alcalinidad. Impactamos esas zonas con polaridades magnéticas de los imanes y neutralizamos el terreno. No tratamos virus ni bacterias, pero sí despolarizamos el terreno alterado, independientemente del microorganismo que contenga. O sea, no importa si hay virus o bacterias. Vamos a despolarizar ese terreno, vamos a quitar la polaridad de exceso de acidosis y la polaridad de exceso de alcalosis. Y al despolarizar el terreno alterado, independientemente de lo que contenga, si virus o bacterias, va a funcionar mejor. O sea, está dicho como de otra manera, pero es lo que ya les había comentado. Bueno, lo más importante es el terreno, lo que estábamos hablando. El físico de la Universidad de París, Claude Bernard, que vivió de 1813 a 1878, postuló la teoría del terreno. Y esta dice que lo más importante en la enfermedad es el terreno. Y la enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo del medio interno, ¿sí? O sea, no hay enfermedad si no hay un terreno alterado, si no hay un terreno enfermo, ¿no? No hay proceso biológico como enfermedad, como proceso biológico, no se podría desarrollar si no hay un medio alterado. Entonces depende del medio interno, así como del pH, que es el aspecto que determina este terreno, o sea, si hay alcalosis o acidosis, ¿no? Es decir, es el condicionante de que puedan existir o no los patógenos que enferman al organismo. Por decir, ya me cambié. Por decir, aquí vemos un nido de ratas, ¿no? Porque en la primera foto vemos a muchas ratas en un basurero. Y lo que sucede ahí, están las ratas porque hay un basurero, o sea, el terreno está alterado. El terreno está lleno de basura. Del lado derecho, viéndolo así de frente, del lado derecho vemos ese terreno hermoso y limpio que no tiene ningún microorganismo, bueno, en este caso no tiene plagas, ¿no? Como ratas o animales que sean dañinos para ese terreno y para ese pues, ecosistema en este caso, pero es como una metáfora, ¿no? O sea, las ratas y el terreno sucio, el terreno, el basurero y el terreno limpio, que es ese campo donde pues se ve limpio y bonito, no hay plagas. Y lo mismo sucede en el organismo. Si nuestro organismo tiene basura, va a haber microorganismos patógenos. Si nuestro terreno está limpio, si nuestro cuerpo está limpio de acidez, de acidosis o de alcalosis extremas, entonces no hay cupo para los microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué es el pH? En el pH, mientras más hidrogeniones existen, más ácido es. Y mientras menos hidrogeniones existen, más alcalino es. Por ejemplo, un hidrogenión es la partícula material más pequeña que tiene existencia real. Es un ion de hidrógeno, ¿sí? El 90% de todo el universo está compuesto por hidrógeno. Los iones de hidrógeno se forman en todas las soluciones acuosas por la disociación del agua. Nosotros, los seres humanos, somos mayormente agua. Somos más o menos de un 70-80% de agua. Y cuando el agua se disocia, cuando se separan esta molécula del agua o las moléculas del agua que contienen nuestros órganos, nuestros sistemas, es cuando se despolariza, ¿no? Perdón, se polariza hacia la acidez o la alcalinidad, hacia el polo negativo, el polo positivo. Aquí, como dice, el agua tiene la misma cantidad de hidrogeniones o de H positivos o de iones de hidrógeno
que de OHs, que son los oxidrilos, ¿sí? Y que tienen carga negativa. O sea, es un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Aquí vemos esto que es un hidrogenión y más un oxidrilo es H2O, ¿sí? Muy bien, es la disociación del agua. Ok, el par biomagnético. Bueno, la Food and Drugs Administration, la FDA, que es como nuestra COFEPRIS, por así decirlo, es la administración que regula todos los medicamentos y los alimentos. Y en 1978, la FDA reconoce oficialmente que la aplicación de energía biomagnética en el cuerpo humano por medio de imanes no tiene ningún riesgo para la salud y acepta la utilización de esta técnica con fines terapéuticos. O sea, en el 78, la FDA acepta a la energía biomagnética, la aplicación de imanes en el cuerpo, como confiable para fines terapéuticos. Y bueno, un poco de la historia del biomagnetismo, ¿sí? Del par biomagnético. Todo comenzó en los años 70, cuando regresaban los astronautas del espacio. ¿Se acuerdan de la era espacial que comenzó ahí por los 70? Bueno, pues regresaban los astronautas con alteraciones y disfunciones orgánicas y regresaban con una denominada enfermedad espacial. En el año 58, el doctor Nakawaka describe esas disfunciones como el síndrome de deficiencia del campo magnético. Y bueno, estas deficiencias del campo magnético se caracterizaban por sufrir de osteoporosis, por pérdida de calcio, deficiencia en el sistema inmunológico y entre otras disfunciones como esas, traían contraído el hemisferio derecho del cuerpo. Entonces, pues no se sabía por qué y empezaron ya saben que antes de que se vayan todavía, ¿no? Y desde entonces, antes de que salgan los astronautas al espacio, les hacen exámenes y los analizan de arriba abajo todo para ver cómo está su organismo porque tiene que ir perfectamente bien. Igual cuando regresan, los analizan, los revisan y pues se daban cuenta que sufrían de todas estas deficiencias, ¿no? Entonces, llamaron de la NASA al físico Richard Brian Mayer, que trabajaba ahí, para que investigara por qué traían esos acortamientos del hemicuerpo derecho, ¿no? Y al ser el miembro más largo del cuerpo, en las piernas era en donde se notaba más la contracción y veían que había una pierna más corta que la otra. Y se preguntó, ¿qué hay aquí en la Tierra que no hay arriba en el espacio? Y bueno, se dio cuenta de que en la Tierra hay dos fuerzas fundamentales que no hay en el espacio, como la fuerza de gravedad y la fuerza del magnetismo. Y entonces, pues pensó que nos desarrollamos los seres humanos en el vientre materno, flotando en el líquido amniótico, y eso es como una ingravidez, ¿no? Es falta de gravedad, es como estar sin gravedad. Entonces pensó que pues eso no influía tanto en el ser humano. Pero el magnetismo influye en todo el universo, ¿no? En nuestra Tierra, en la Tierra, en la migración de las especies de insectos, de animales, de animales como abejas, ballenas, aves, etc. En la formación de las rocas, el hielo, también en las mareas, etc. Entonces, pasó a los astronautas por campos magnéticos para ver qué pasaba y se da cuenta que las piernas y todo el hemicuerpo derecho se nivelan. Y con esto, al hacer estos experimentos, él descubre el polo biomagnético. Es decir, demostró que dentro del cuerpo podemos tener zonas de acidez con carga positiva y zonas de alcalinidad que tienen carga negativa. O sea, él descubrió eso de lo que estábamos hablando también antes, primero. Y el cuerpo se encarga de manifestarlo. ¿Cómo? Pues con esos acortamientos de los que les comento. NEN es el nivel energético normal. El doctor Brian Mayer comienza a tratar las enfermedades de una manera muy lógica con los imanes. Si encontraba en el cuerpo una zona de acidez, con el rastreo y con los imanes, es decir, con muchos hidrogeniones positivos, que ya vimos que son iones de hidrógeno,
ponía un imán negativo en esa parte para succionarlos, el exceso de hidrogeniones, fuera del organismo. O sea, esa era su lógica, que poniendo el imán positivo, ya saben que los polos opuestos se atraen. Entonces, en el polo positivo, él ponía el imán negativo para que succionara esos hidrogeniones fuera del organismo. Y así empezó a tratar enfermedades con esta técnica que le daba buenos resultados, sintomáticos. O sea, no acababa con el origen de la enfermedad, pero los enfermos sí sentían mejorías. Su técnica médica resultó efectiva al ayudar a disminuir algunos síntomas. Y entonces propuso tratar las enfermedades sin medicamentos, sino con los polos magnéticos. Pero al afectar los intereses de los laboratorios, no le hicieron caso en el sector salud de su país. Este siempre ha sido un gran problema con el biomagnetismo, y no solo con el biomagnetismo, sino con otras terapias alternativas que pueden curar enfermedades, tratarlas con mucho éxito. Si no le conviene a los laboratorios médicos, pues no las toman en cuenta y las rechazan, ¿no? Eso sucedió con Richard Bronnier y su terapia magnética. Pero bueno, Bronnier crea un libro llamado Principios de la terapia magnética, donde explica su teoría del NEN, o sea, del nivel energético normal, donde el pH está en un nivel de 7.0 más o menos 3 décimas hacia la acidosis o hacia la alcalosis, donde todas las reacciones orgánicas ocurren con normalidad. O sea, el nivel energético normal es de 7.0 más o menos 3 décimas. Eso es la normalidad. Así funciona bien el organismo. Y dice que si ese pH varía más hacia la acidez, aparecen los virus y hongos. Y si varía más hacia la alcalinidad, el ambiente es idóneo para las bacterias y los parásitos. Recuerden siempre, hacia la acidez es positivo la carga, hacia la alcalinidad es negativa la carga. El doctor Bronnier comienza a dar cursos de su terapia magnética, y aquí en México el doctor Isaac Goiz Durán escucha de él y lo conoce en un curso al que asiste en Guadalajara. Escuchó que el doctor Bronnier iba a venir a Guadalajara a dar un curso de su terapia, y el doctor Goiz asiste. Cuando termina, empieza a tratar a sus pacientes con esta técnica, que ve que tiene pues buenos resultados, pero en 1988 llega con él un paciente ya desahuciado por la medicina alópata. Es un paciente que tiene SIDA. Pero bueno, aquí vemos antes esta grafiquita del NEN, ¿sí? El nivel energético normal. Aquí, esto es la salud. El NEN es igual a salud en el organismo. Cuando el pH está entre 7 más 3 décimas o menos 3 décimas. Es 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Empieza del 0 hacia el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto, mientras menos hay en la tablita, hasta llegar a 0, es más ácido. Y aquí le sumamos y es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es negativo. Ajá. El pH es negativo al ser alcalino. Mientras más número en la tablita, es más alcalino y es carga negativa. Esta es carga positiva. Entonces, aquí, como les había dicho anteriormente, mientras más ácido, se alojan, está abierta la puerta para los virus. Mientras más alcalino, están abiertas las puertas para bacterias y parásitos, y aquí para virus y hongos. Y bueno, el doctor Goiz se da cuenta que este paciente con SIDA, cuando lo trata, cuando le hace el rastreo o el test kinesiológico para obtener la respuesta muscular inteligente, encuentra siempre en el timo el foco de alcalosis, ¿sí? O sea, el foco negativo, el polo negativo. Ahí se contrae la pierna. Entonces, se da cuenta que ahí está la alcalosis, el foco de alcalosis, y en el recto el foco de acidosis. Ahí están los hidrogeniones, ¿sí? Ahí está la carga positiva. Y si por la disociación del agua
por cada hidroxilo hay un hidrogenión, pensó, esto es un par biomagnético. Tengo una carga positiva en el recto y tengo una carga negativa en el timo. Entonces, con el mismo número de partículas elementales que hay de un lado con carga positiva y del otro lado con carga negativa. Entonces se le ocurrió que en lugar de intentar succionar las cargas como lo hacía Brennmeier, intentaría repelerlas. Es decir, en donde encontró los OHs negativos, pondría la carga negativa para repelerlos. Y si en el recto hay hidrogeniones con carga positiva, es decir, si polaridad positiva, aplicaría una carga igualmente positiva para repelerla. De la misma manera, y así enfrentar las dos cargas que hacían resonancia y anularlas, permitiendo que el pH de los puntos afectados recupere su neutralidad. O sea, él pensaba en repeler las cargas, positivo con positivo y negativo con positivo, para enfrentarlas y para que regresen a su normalidad, para que el pH recupere su neutralidad. Vemos que la molécula del agua, que es H2O, por la disociación de esta molécula del agua, que se queda un H positivo por una parte y un OH negativo por otra parte, los iones de hidrógeno con carga positiva quedan por un lado, los hidrogeniones, los hidroxilos con carga negativa quedan por otro lado, los oxidrilos. Bueno, el paciente de VIH del Dr. Goiz regresó a la semana siguiente con gran mejoría. A las 2 semanas, mucho mejor y en un tiempo relativamente corto, se curó, solamente aplicándole su técnica que había descubierto del par biomagnético. Así descubre el doctor Isaac Goiz Durán el primer par biomagnético el 10 de octubre de 1988 y es el par timo-recto, que identifica al virus del SIDA. A partir de entonces, el doctor Goiz ha desarrollado diferentes pares biomagnéticos, descubriéndolos al hacer el test kinesiológico o rastreo a sus pacientes. Y gracias a sus investigaciones, ahora hay pares biomagnéticos que identifican a la mayoría de las enfermedades conocidas. La terapia del par biomagnético se imparte alrededor del mundo con muy buenos resultados en el 90% o más de los casos. Y bueno, el ADN responde a las órdenes verbales. Estudios realizados a lo largo de los años demuestran que nuestro cuerpo es programable mediante la lengua, las palabras y el pensamiento. Hay que trabajar las frecuencias necesarias para poder entablar comunicación con el ADN. La mente influye sobre la materia. Hay videos en internet que demuestran esto, de que la mente influye sobre la materia. Yo les recomiendo un estudio que realizaron en Francia con unos pollitos que pusieron sin la gallina, sin su mamá, y los pusieron cerca de una máquina que se movía. Entonces ellos al nacer vieron a esa máquina y la seguían para todas partes. Y bueno, de pronto pusieron a la máquina lejos de ellos y se dieron cuenta que los pollitos, con su intención de que la mamá se les acercara, que la mamá era un robot realmente, que se movía aleatoriamente, perdón, los pollitos lo seguían y el robot de pronto, cuando los alejaron, empezó a querer seguir a los pollitos, solamente por la intención que estos tenían de que ese robot que creían su mamá, que se les acercara. Entonces ahí demuestran cómo la mente, imagínense que es de muchos pollitos, pero es la mente de unos pollitos, influye sobre la materia y eso demuestra algo pues muy importante, ¿no? Y que el ADN reacciona a las frecuencias verbales. Nosotros somos en gran medida lo que le decimos a nuestro organismo. Si nosotros tenemos creencias positivas hacia nuestro organismo, este va a funcionar mejor. Si nosotros no tenemos creencias positivas, al contrario, tenemos creencias negativas, nosotros mismos podemos generarnos las enfermedades. También hay investigaciones sobre los placebos, ¿no? Que es lo que demuestran, que si tú crees que algo te va a curar, aunque sea agua que te estén inyectando, si tú estás firmemente convencido, es lo que le estás diciendo a tu cuerpo, que eso te va a curar. Y en gran medida,
los placebos curan a la gente muchas veces mejor que la propia medicina cuando están haciendo investigaciones al respecto. Y bueno, el par biomagnético. ¿Cuáles son las condiciones para el rastreo de un usuario? Bueno, pues que no haya recibido quimioterapia ni radiación mínimo por hace un año, ¿sí? Por los químicos y metales pesados que pueden alterar los resultados. Químicos y metales pesados que van incluidos en esas terapias, ¿no? Como la quimioterapia, que son pues muy, muy fuertes medicamentos que se inyectan en el cuerpo. Luego, no tener marcapasos. ¿Por qué? Porque pues contiene un chip y contienen metalitos en su estructura y pueden dejar de funcionar y pueden alterar su funcionamiento, entonces eso no sería nada bueno para el paciente. No tener implante coclear, que es lo que va en los oídos cuando las personas no escuchan bien y también tienen algún chip que se puede desprogramar. También, al igual, ningún aparato que contenga chip que tengan dentro del organismo, pues mejor no poner los imanes. Sí se podría si los ponen fuera de esa zona del cuerpo, ¿sí? De esa área del cuerpo. Pero pues sí hay que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que sucede, normalmente si se pusieron los imanes, pues la verdad es que culparían a los imanes creyendo que son los que alteraron el funcionamiento de algún aparato. Entonces, mejor no hacerlo. Se puede utilizar una antena, que es otra persona que toma el lugar del usuario. Bueno, no durante el primer trimestre del embarazo o usar antena, como les digo, porque también si cualquier cosa sucede, aunque los imanes, como se los estoy comentando, no tienen ningún efecto negativo, al contrario, siempre su efecto es positivo, pero la mayoría de las veces, si es que llegara a suceder algo en el primer trimestre de embarazo, que es el más delicado porque es cuando se está implantando bien el bebé, se está afianzando en la matriz. Si llegara a suceder algo, pues normalmente le echarían la culpa al biomagnetismo, entonces es para proteger al biomagnetista y pues también a la persona, ¿no? Que se puede usar una antena para que no corra ningún riesgo el bebé. Luego, hay que asistir bien comidos, mínimo 1 hora antes de la sesión, porque acostarse con el estómago muy lleno, pues es incómodo y no daría buenos resultados, ¿no? Asistir bien hidratados. Comprobado que cuando está bien hidratado el organismo, fluye mejor el magnetismo y pues hay mejores resultados. Pero sin ganas de ir al baño, porque también van a estar acostados un buen rato y pues no queremos que se tengan que levantar para ir al baño. Usar de preferencia zapatos cerrados y bajitos, no sandalias, no crocs, ni guaraches, ni tacones, porque es más difícil hacer los rastreos. De preferencia flats, que sean planos los zapatos. Usar ropa cómoda y no muy gruesa. Aquí no lo puse, pero pues tampoco haber tomado alcohol, o sea, no estar alcoholizados en ese momento, no haber usado drogas y pues relajarse e ir lo más tranquilos posibles. Y bueno, esto es todo lo que les quería yo compartir. Espero que les haya gustado mucho. Es una presentación que preparé para ustedes y quiero comentarles que este lunes vamos a empezar con el curso de biomagnetismo. Les voy a enseñar todo, van a ir todos los niveles incluidos en este curso. Les voy a compartir todo lo que sé, o sea, para que puedan ustedes hacer sus rastreos presenciales o a distancia, para que puedan hacerse autorrastreo también, para que conozcan todas la lista oficial de pares biomagnéticos, para que puedan rastrear con efectividad a sus usuarios. Van a obtener también todos los puntos de localización, las zonas del cuerpo, las zonas de conflicto, las áreas también del cuerpo, como es cabeza, tórax, extremidades, etc. Entonces, van a poder saber todo también ¿cómo se llaman? Los combos de imanes para las diferentes enfermedades. Todo esto está relacionado con lo que estamos viendo ahorita. Ya les expliqué de qué se trata el biomagnetismo, cómo funciona el par biomagnético, que es con nuestros imanes negativo y positivo.
que se colocan en el cuerpo para restablecer el pH. Y bueno, yo espero verlos dentro del curso. Se pueden inscribir ya. Bueno, si quieren participar en el próximo curso, que es el 22, comienza este lunes 22. Consta de videos, consta de audios, consta de PDFs y de clases por Zoom, una clase por día, de lunes a viernes, o sea, son 5 clases. ¿Sí? De 1 hora aproximadamente, puede ser más, puede ser menos. Pues los invito yo a que se inscriban ya y espero que les haya gustado esta pequeña presentación para que entiendan lo que es el biomagnetismo y en específico pues la técnica del par biomagnético, que comprende 3 técnicas que les voy a enseñar dentro del curso. Sí, bueno, pues me da mucho gusto haberles compartido esto y espero verlos. Acuérdense que para cualquier información que requieran pueden entrar a ponteimanes@clubmujerbiomagnetista.com. Es mi correo electrónico y ahí les mandaré toda la información que necesitan para entrar. Aprovechen este mes de febrero para darse ese regalito y ya de una vez por todas que sean biomagnetistas y que cambie su vida por completo, como ha cambiado la mía, eso del par biomagnético. Me dará mucho gusto verlos dentro. Bye.